Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de la Vocalía Nacional de Alimentación del Consejo. Es un placer para mí presentaros a una estupenda ponente. Ella es Silvia García Hernández. Se presentará ella misma dentro de nada. Yo tengo el placer de dirigirle su tesis y formo parte de nuestro equipo de investigación en la Universidad de las Baleares, en Palma de Mallorca. Y ella va a hablar de un tema que es lo que versa su tesis, su investigación actual, que es un tema muy en boga hoy en día. Ya habéis oído hablar de varios trabajos al respecto, varios estudios que corren por ahí, que al menos les hemos dado eco en la vocalía. Y es el tema de la sostenibilidad alimentaria a nivel la repercusión que nuestra dieta puede tener sobre la sostenibilidad y su relación con la sostenibilidad ambiental del planeta. Dos temas que pueden ser muy diversos, el kilómetro cero con el planeta sostenible, y pueden ser muy distintos, pero realmente están muy imbricados uno en otro. De todo esto y algo más es lo que nos cuenta Silvia García. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvia García y hoy vengo a presentaros este webinar titulado Sostenibilidad alimentaria versus sostenibilidad ambiental. Primero de todo, quiero agradecer al Consejo General de Colegios Farmacéuticos por darme la oportunidad de realizar este webinar. Y me voy a presentar. Yo soy graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Granada. También hice el máster en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada en la Universidad de las Islas Baleares. Y como ya ha comentado Pep, actualmente estoy realizando mi doctorado con el grupo de investigación en nutrición comunitaria y estrés oxidativo en la Universidad de las Islas Baleares también, y en colaboración con el CiberOBN. Primero de todo, os quiero mostrar un índice para que tengamos un esquema mental de lo que vamos a ver en este webinar. En primer lugar, explicaremos el concepto de sostenibilidad ambiental y los proyectos que se han llevado a cabo y se están llevando a cabo para tener esta sostenibilidad ambiental. Después veremos el concepto de sostenibilidad alimentaria, que son las dietas sostenibles, cómo se miden y qué hay que tener en cuenta a la hora de medirlas. Y por último, veremos hasta ahora los resultados que tenemos en nuestra investigación. Os enseñaré los trabajos que hemos ido realizando y los resultados que tenemos. En primer lugar, vamos a explicar el concepto de sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad ambiental es la utilización de los recursos naturales que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. ¿Esto qué significa? Que los recursos que utilicemos ahora deben servirnos para nosotros y para que nuestros hijos y nuestros nietos también puedan utilizarlos y que no los gastemos de una mala manera. Esto, si se lleva a cabo de forma adecuada, nos llevaría a un desarrollo sostenible. ¿Qué está pasando? Esto no está ocurriendo. Entonces, para revertir este problema, se han llevado a cabo varios proyectos que ahora os voy a presentar. El primero de todos es la Agenda 2030. La Agenda 2030 fue creada el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Actualmente hay 193 países adheridos a este proyecto y como definición se define como un plan de acción a favor de las personas, del planeta y la prosperidad, y tiene como intención fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. En resumen, lo que pretende la Agenda 2030 es un desarrollo global y humano sostenible. ¿Cómo lo consigue? Pues dentro de esta agenda existen 17 objetivos de desarrollo sostenible que los países deberán cumplir cuando lleguemos a 2030. Aquí os muestro la imagen de estos 17 objetivos que os he comentado. Como podemos ver, cada uno de ellos es de temas distintos, pero todos están interconectados para poder conseguir este desarrollo sostenible. Cada uno de estos objetivos tiene diferentes metas, que son las que están haciendo los diferentes países que están colaborando con este proyecto. Otro proyecto que se puso en marcha en 2015 fue el Acuerdo de París. Bueno, se puso en marcha en 2016 y se creó en 2015 también por la ONU.
Este Acuerdo de París tiene un objetivo más concreto, que es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos y así mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados y preferiblemente limitarlo a 1,5 grados. ¿Esto por qué? Pues porque lo que ocurre con el calentamiento global es que se están aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero que están en la atmósfera. Estos gases de efecto invernadero, que son los que os he puesto aquí a la derecha, son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el oxígeno. El efecto invernadero en sí es un fenómeno natural que ayuda a mantener el nivel medio de temperatura del planeta y se debe a estos gases que os he comentado. Pero debido a la utilización de recursos de forma excesiva y las actividades humanas, esta concentración de gases en la atmósfera está aumentando y esto está llevando a este calentamiento global. Por otro lado, vamos a pasar al término de sostenibilidad alimentaria. Un sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, de forma que no se comprometan las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones. Si nos acordamos de la primera definición de sostenibilidad ambiental, es bastante parecido. Lo que pasa es que aquí los recursos que vamos a utilizar se utilizarán para alimentarnos y para nutrirnos y nos deben de servir para la actualidad, para que nuestra alimentación esté totalmente cubierta, pero también para que nuestras generaciones futuras también puedan alimentarse y nutrirse. Entonces, no es que la sostenibilidad alimentaria y la sostenibilidad ambiental sean dos términos separados, sino que uno estaría dentro del otro y los dos deben actuar en concordancia. Una dieta sostenible es una dieta protectora y respetuosa con la biodiversidad y los ecosistemas. Es una dieta culturalmente aceptable, accesible, económicamente justa y asequible y también tiene que ser nutricionalmente adecuada, segura y saludable. Además, debe optimizar los recursos naturales y humanos. Aquí hay que tener en cuenta que a día de hoy una dieta saludable ya se define con estos dos parámetros, la salud ambiental y la salud nutricional. Una no puede ir sin la otra. Por eso mismo, a muchas de las guías dietéticas de diferentes países se han actualizado y han incluido este término de sostenibilidad en sus principios. Por ejemplo, aquí os pongo dos ejemplos que son las guías dietéticas de Brasil. Si vemos el tercer principio que tienen, que os lo he marcado en morado, nos indica que las dietas saludables deben venir de sistemas alimentarios que sean respetuosos con el medio ambiente. También a la derecha os pongo en verde las guías dietéticas de Suecia, que nos indican nos dice que actualmente un cuarto del impacto climático en Suecia viene de la comida que se come y también de la que se malgasta, y en sus guías dietéticas aconsejan cómo comer de forma sostenible para beneficiar tanto la salud como el medio ambiente. ¿Y cómo se mide esta sostenibilidad? El parámetro más utilizado para medir esta sostenibilidad son los gases de efecto invernadero, que por eso os he querido explicar antes qué eran y cuáles eran. Dentro de esta utilización de los recursos, el sistema alimentario es responsable de 1/3 de estos gases de efecto invernadero y especialmente del dióxido de carbono, que es el que está en mayor concentración. Pero hay que tener en cuenta que no solo podemos medir los gases de efecto invernadero a la hora de medir la sostenibilidad, porque hay muchos otros recursos que se utilizan y se debe de tener una visión holística a la hora de evaluar este impacto ambiental. Entonces, aparte de estos gases de efecto invernadero y en concreto el CO2, pues también tenemos que medir el agua, la energía o la tierra que se usa, como también ver cómo se han afectado la acidificación de la superficie del mar y la eutrofización también de las aguas terrestres. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos parámetros, podemos tener una visión global y holística de cómo está impactando un alimento, en concreto la producción de un alimento, sobre el ambiente. Otra cosa que hay que tener en cuenta son las etapas del ciclo de vida que tiene un alimento. Desde que se produce, desde que se cultiva hasta que llega a nuestra mesa, un alimento tiene todo un ciclo de vida, que aquí os he puesto las diferentes etapas,
y cada una de estas etapas va a impactar de forma distinta sobre el medio ambiente. Para que lo veáis más claro, os he querido poner algunos ejemplos. Aquí tenemos el albaricoque en almíbar enlatado, el huevo duro o el cerdo, el lomo crudo. En esta imagen lo que podemos ver es cómo cada una de las etapas del ciclo de vida del alimento impacta de forma diferente. Está marcado en porcentaje. Y también podemos ver este número que os he puesto en grande así, es el puntaje ambiental. Este puntaje tiene en cuenta todos los parámetros que os he comentado antes y así se puede comparar un alimento con otro a nivel global de cómo impacta sobre el medio ambiente. Entonces, aquí de estos tres podemos ver cómo el cerdo sería el que impactaría más, o sea, el lomo. Luego, estos otros tres ejemplos también tenemos el mismo esquema, el porcentaje de impacto por etapas y el puntaje ambiental, que sigue, aquí tenemos el atún, las lentejas y el tomate, por ejemplo. Quiero remarcar de estos ejemplos dos mensajes importantes. Hay que tener en cuenta que cuando comparamos las diferentes etapas del ciclo de vida del alimento, las primeras etapas, como habéis visto en todos los ejemplos, son las que van a impactar de forma más relevante sobre el medio ambiente. La parte de agricultura y transformación son las que por lo general tendrán más impacto. Y también, si os habéis fijado, al comparar los alimentos, los que van a impactar más serán los de origen animal. Vuelvo a la de atrás, si veis el huevo duro, el lomo de cerdo o el atún, en este caso, se impactan más que los otros alimentos que son de origen vegetal. Entonces, las principales premisas que vamos a tener a la hora de beneficiar tanto al medio ambiente como a la salud serán aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal, ya sea en forma de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, tubérculos, y reducir los alimentos de origen animal, como carnes, pescados, huevos, todo lo que hemos visto. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que se dé un doble beneficio. En primer lugar, sobre la salud, podremos ver una reducción de la mortalidad, una menor prevalencia de sobrepeso y obesidad y una reducción del riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, infarto, cáncer y diabetes. Pero además tendremos también una reducción del impacto ambiental y principalmente de estos gases de efecto invernadero que ya hemos comentado. Antes de empezar a explicaros los resultados y los trabajos que hemos hecho, quiero comentar que todos los trabajos realizados están enmarcados dentro del estudio Predimed Plus. Este estudio es un ensayo realizado en población española que tuvo como objetivo ver el efecto de la ingesta de una dieta mediterránea tradicional hipocalórica y se combinó con actividad física para ver cómo esto impactaba sobre el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. La población del estudio fueron hombres de 55 a 75 años y mujeres de 60 a 75 años. Al inicio del estudio debían tener un IMC de entre 27 y 40 kilos por metro cuadrado, es decir, que tenían sobrepeso u obesidad, y debían cumplir mínimo 3 criterios del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una situación metabólica en la que existe más riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular y que se caracteriza porque la persona presenta hipertensión, colesterol HDL bajo, obesidad abdominal, glucemia elevada y triglicéridos elevados. Nuestros pacientes al inicio del estudio debían cumplir 3 de estos criterios. Cuando ya tuvimos nuestra población, quisimos ver cómo estas dietas prescritas impactaban sobre el medio ambiente y en qué medida. Para ello, iniciamos nuestros trabajos haciendo el registro de la ingesta dietética de nuestros participantes. Esto es el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, lo que os muestro aquí en una imagen, es una de las páginas que componen este cuestionario. Y con este cuestionario lo que podemos ver es la ingesta que tiene una persona y la frecuencia en la que consumen los alimentos. Así pues, se le hizo este cuestionario a todos nuestros participantes y a partir de aquí pudimos obtener la cantidad en gramos de cada uno de los alimentos que estos consumían.
También hicimos una búsqueda de las bases de datos de los parámetros ambientales para obtener la cantidad de emisiones de gas, consumo de tierra, consumo de agua, consumo de energía y la acidificación y la eutrofización que se producía por un kilo de producto consumido, con un kilo de producto producido. Al tener estos datos, pudimos, con estas dos informaciones, la información del registro de la ingesta dietética y los parámetros ambientales, pudimos hacer el cálculo del impacto por gramo de producto consumido, que es la ecuación que os enseño aquí en esta imagen. Cuando ya tuvimos todos estos cálculos, pudimos obtener el cálculo del impacto total de la dieta por persona y por día. Así surge el primer trabajo, que se titula Emisiones de dióxido de carbono según la adherencia a la dieta mediterránea en una población adulta. Este primer trabajo ya está publicado en la revista Environmental Health y aquí lo que se quiso relacionar fueron estas emisiones de dióxido de carbono, de CO2, con la adherencia a la dieta mediterránea. En esta tabla podemos ver cómo la muestra de nuestra población se dividió en cuartiles según sus emisiones de CO2. Es decir, se hizo el cálculo de las emisiones de CO2 por persona y por día y se dividió en 4 grupos según la cantidad de emisiones. El primer grupo, el Q1, correspondió a las personas que emitían menos cantidades de CO2. Y a medida que íbamos viendo hasta el Q4, el cuartil 4, el grupo de población tenía unas emisiones mayores. Aquí, en la última columna, podemos ver el p-valor, que nos indica la significancia entre las variables, si hay relación entre las variables, y os he marcado con un asterisco las que sí que nos dieron significación. En esta tabla podemos ver cómo las emisiones de CO2, los cuartiles de emisiones de CO2 se relacionaron con el género, con el nivel escolar y con la edad. Y en la última fila podemos ver cómo se relacionaron con la dieta mediterránea, la adherencia a la dieta mediterránea. En esta primera tabla ya vemos cómo las personas con más adherencia a la dieta mediterránea eran las que estaban mayoritariamente en el primer cuartil de bajas emisiones. Hicimos también un análisis de odds ratio que nos indicaba la asociación entre los diferentes ítems del cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea, que es lo que está indicado aquí, y los cuartiles de emisiones de CO2. Así pudimos ver cómo impactaba cada uno de los ítems sobre el ambiente. Entonces, esta relación lo que nos indica es que cuando la relación está por encima de 1, hay una relación directa, la variable sube y el cuartil también sube, y cuando está por debajo de 1 la relación es inversa, una variable baja y la otra sube. Aquí pudimos ver, que os he marcado en verde las que fueron más importantes para nuestro estudio, y pudimos ver cómo los participantes con más adherencia a la dieta mediterránea y con un mayor consumo de vegetales, frutas, legumbres, frutos secos, cereales integrales y que tenían una preferencia por el consumo de carne blanca sobre carne roja, fueron los que presentaron menos probabilidades de emitir grandes cantidades de CO2 generados por la dieta. En esta imagen os muestro la relación lineal de estas dos variables, donde se puede ver cómo aquí en la adherencia a la dieta mediterránea, a medida que esta adherencia se va reduciendo, las emisiones de CO2 van aumentando. En nuestro segundo trabajo, lo que quisimos relacionar fue la sostenibilidad medioambiental y la dieta mediterránea, pero a un año de intervención de nuestros participantes, para ver cómo había variado este impacto ambiental cuando había pasado un año de seguir la dieta mediterránea. Aquí no solo nos fijamos en las emisiones de CO2, sino que ya tuvimos en cuenta otros de los parámetros ambientales que antes ya os he comentado.
Estos fueron la tierra, el uso de la tierra, el uso de la energía, la acidificación y la eutrofización. Todos estos parámetros se ven aquí relacionados con terciles de adherencia a la dieta mediterránea. Estos terciles que vemos aquí van de la menor adherencia a la mayor adherencia. Como nos podemos dar cuenta, todos los parámetros redujeron su valor o su número de emisiones, en este caso, o del uso de los otros parámetros ambientales, a medida que nuestros participantes se adherían a la dieta mediterránea. Y también cabe destacar que del año 0, que se está aquí marcado en verde, al año 1, se ve cómo también se reducen estas cantidades debido a más adherencia a la dieta mediterránea. En la primera tabla que podemos ver en esta imagen se ven las comparaciones de la media y las desviaciones estándar entre el momento basal y al año de intervención. Podemos ver cada uno de los parámetros ambientales que hemos comentado antes en las gráficas y también podemos ver la adherencia a la dieta mediterránea y la ingesta energética expresada en kilocalorías. Si nos fijamos en la tercera columna, podremos ver las diferencias que hay entre el año basal y el año de intervención. Cada uno de estos parámetros ambientales fue reducido y a la vez la adherencia a la dieta mediterránea se aumentó. También la ingesta dietética expresada en kilocalorías se redujo. En la gráfica de abajo podemos ver cómo cada uno de los diferentes grupos de alimentos implicados impactan de forma diferente sobre cada uno de los parámetros medioambientales. Entonces, aquí tenemos de los parámetros ambientales estudiados desde el año 0 al año 1 y cada color indica un alimento, un grupo de alimentos. Cabe destacar en esta imagen que fue el grupo de la carne, y especialmente la carne roja y sus derivados procesados, los que tuvieron una mayor implicación o una mayor contribución al impacto ambiental. En el tercer trabajo que realizamos, quisimos relacionar las emisiones de dióxido de carbono según los criterios y la gravedad del síndrome metabólico en población adulta. Es decir, en este trabajo nos centramos más en ver una relación entre las emisiones de CO2 y la salud a nivel del síndrome metabólico. Aquí dividimos también a nuestra muestra en 4 cuartiles según las emisiones de CO2 generadas y se vio desde el primer cuartil que tenían menos emisiones hasta el cuarto cuartil, que son los que tenían más emisiones. Esto se relacionó con los parámetros sociodemográficos, que son la edad, el IMC, el género, y después también se relacionó con la gravedad del síndrome metabólico y sus diferentes criterios, como tenemos aquí marcado. Nuestro primer análisis nos indicó cómo había una relación significativa entre las emisiones de CO2 y la severidad del síndrome metabólico, y se vio como aquellos pacientes con una mayor severidad del síndrome metabólico también eran los que estaban en el grupo de mayores emisiones. Al ver los criterios de forma separada, las personas también con una mayor glucosa en sangre eran también las que tenían más tendencia de emitir más emisiones de CO2. También hicimos aquí el análisis de odds ratio, que nos midió la asociación entre estas dos variables. Aquí lo podemos ver de forma gráfica. Lo que os he comentado antes de el punto de referencia sería el 1. Por encima de este valor tendríamos una relación directa y por debajo tendríamos una relación inversa. Aquí podemos ver cómo la gravedad del síndrome metabólico está por encima de 1 cuando se relaciona con las emisiones de CO2. Es decir, que a medida que la gravedad del síndrome metabólico aumenta, también aumentaron las emisiones de CO2. Al centrarnos en los criterios de forma separada, vimos que la glucemia elevada también era un parámetro que se veía relacionado de forma directa con las emisiones de CO2.
Es decir, que los participantes con síndrome metabólico de alta gravedad y en concreto aquellos que tuvieron la glucemia elevada eran los que se relacionaban con mayores emisiones de CO2 generadas por la dieta. Aquí podemos ver la relación lineal que nos enseña cómo los niveles de gravedad del síndrome metabólico, a medida que esto se va aumentando, también tenemos un aumento de las emisiones de CO2. Esto que nos indica que puede que seguir una dieta sostenible y saludable, como hemos visto que es la dieta mediterránea, podría beneficiar al medio ambiente y a la vez también a la salud de nuestros participantes. En el último trabajo que hicimos, quisimos fijarnos no en toda la dieta global de las personas, sino en concreto en el consumo de los ultraprocesados. Y esto lo relacionamos con las emisiones de los gases de efecto invernadero, el agua, la energía y el uso del suelo. ¿Esto por qué lo hicimos? Porque actualmente, debido a la disposición de alimentos que tenemos y de la diferencia de información que hay, que a veces la población no sabe que está adquiriendo, pues el consumo de este tipo de productos está aumentando. Entonces quisimos ver qué cantidad de productos ultraprocesados consumían nuestros pacientes. Para ello quisimos dividir los alimentos que ellos estaban consumiendo según esta clasificación, que es la clasificación de NOVA. Esta clasificación se creó en el 2019 y divide a los alimentos según su nivel de procesamiento. Aquí os he puesto los 4 grupos que la componen y en el primer grupo tenemos los alimentos poco procesados o mínimamente procesados o no procesados, que serían, por ejemplo, las frutas y las verduras. En segundo lugar, en el segundo grupo, tenemos los alimentos que no son propiamente alimentos, sino que son condimentos y están mínimamente procesados y se utilizan para condimentar, como sería el aceite, la mantequilla, la sal. En el tercer grupo tenemos los alimentos procesados, que no quiere decir que tengan que ser alimentos no saludables, sino simplemente que necesitan un proceso un poco más complejo para ser consumidos, como por ejemplo el queso o el pan. Y por último tenemos los alimentos ultraprocesados. Estos son los que tienen un proceso más complejo, se caracterizan también por ser alimentos ricos en harinas refinadas, en azúcar y en sal. Son alimentos muy palatables y también se conocen porque son muy fáciles de cocinar y de consumir. Entonces, en lo que nos interesamos en este estudio fue en este grupo de alimentos. Y lo que hicimos fue ver la cantidad de este tipo de alimentos que consumía nuestra población al año basal y a los 2 años de intervención. Con esta información hicimos nuestros grupos de población. Dividimos a nuestra población en terciles, que os lo he puesto aquí, y lo que hicimos fue ver el porcentaje de reducción de este tipo de alimentos desde el año 0 hasta el año 2. Entonces nos resultó que había un grupo con una máxima reducción de ultraprocesados, un grupo con media reducción de ultraprocesados y el grupo que había reducido menos su cantidad de consumo de ultraprocesados, es decir, el que era menos saludable. Estos 3 grupos los relacionamos con los parámetros ambientales que os he comentado antes, las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso del suelo, el uso del agua y el uso de la energía. Antes de relacionarlo con las emisiones con los parámetros ambientales, quisimos ver cómo estos se relacionaban con los parámetros de la salud. Entonces relacionamos los terciles de cambio en el consumo de ultraprocesados con el peso, el IMC, la energía consumida en calorías por día, kilocalorías por día, y la adherencia a la dieta mediterránea. ¿Qué vimos aquí? Vimos que las personas del grupo con una máxima reducción de ultraprocesados también eran las personas que habían reducido más su peso, su IMC, su cantidad de energía en kilocalorías ingerida y también eran los que se habían adherido más a la dieta mediterránea habiendo pasado 2 años de intervención.
Al relacionarlo también con diferentes tipos de actividad física realizadas por nuestros participantes, se vio que este primer grupo, que había reducido más su consumo de ultraprocesados, también eran los que habían aumentado su realización de actividad física moderada. Por último, al relacionarlo con los diferentes parámetros medioambientales, vimos como este grupo que había reducido mayormente su consumo de ultraprocesados también eran los que habían reducido más las emisiones de CO2 generadas por la dieta, habían reducido más la energía gastada y la tierra usada. Pero en el caso del agua eran los que habían aumentado más el uso del agua. A la derecha podemos ver de forma gráfica la progresión de los diferentes parámetros ambientales en el caso de un incremento del consumo de estos ultraprocesados. Y como hemos dicho antes, al incrementarse el consumo de ultraprocesados, se incrementarían también las emisiones de CO2, de la energía y de la tierra usada. En el caso del agua, ¿qué está ocurriendo? Aquí nos dice que un mayor consumo de ultraprocesados reduciría la cantidad de agua. ¿Esto por qué es? Porque una dieta menos procesada o más fresca se caracteriza con productos como son las frutas o las verduras, que en sus primeras etapas de producción necesitan mucha cantidad de agua. Entonces, por esto, una dieta menos procesada necesita más agua. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es importante, como habíamos dicho al principio, que al medir el impacto ambiental no solo se tenga en cuenta un parámetro, sino que podamos ver de forma holística cómo se relacionan todos los parámetros y cómo impactan. Aquí, en este caso, los resultados nos indican que es beneficioso reducir el consumo de ultraprocesados porque los parámetros de salud se ven beneficiados, pero también en el caso de los parámetros ambientales, 3 de los 4 parámetros estudiados también se ven beneficiados. Por lo tanto, a nivel holístico, se recomendaría la reducción del consumo de ultraprocesados para mejorar la salud y el medio ambiente. Después de todos estos trabajos, ¿cuáles serían nuestras conclusiones? Hoy en día, para que una dieta se considere saludable, debe cubrir las necesidades nutricionales de las personas y, a su vez, debe ser respetuosa con el medio ambiente. Pequeños cambios en nuestra alimentación pueden generar beneficios, tanto para nuestra salud como para nuestro entorno, contribuyendo así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y por último, la adherencia a la dieta mediterránea y el consumo de una dieta menos procesada pueden ser patrones a seguir para conseguir este doble beneficio. Para terminar, me gustaría agradecer a todas estas entidades por darme la oportunidad de trabajar en la universidad y de realizar mi tesis doctoral. Y también, de nuevo, agradecer al Consejo General de Colegios Farmacéuticos por organizar este webinar de hoy. Por último, también agradecer a mi grupo de investigación en nutrición comunitaria y estrés oxidativo por toda su ayuda y su apoyo. Y quiero comentar que aquí os dejo mi correo electrónico por si alguna cosa no ha quedado clara. Estoy disponible para cualquier duda, aparte de ahora del tiempo que tendremos para resolver las dudas y preguntas. Muchas gracias. Muy bien, gracias Silvia. Bueno, mientras están escribiendo y nos va llegando las preguntas, una cuestión. Tú has comentado esa disminución en el consumo de agua respecto a la dieta mediterránea y todo eso, ¿no? Y entonces parecería un contrasentido, como he explicado muy bien, de que cuanto más saludable la dieta, peor sería ese parámetro medioambiental. Pero en fin, lo ha explicado que tiene relación directa con el tipo de los alimentos consumidos, etcétera. Y ¿tiene que ver también algo con la técnica agrícola que se emplee, por ejemplo? ¿O Sí, podría tener? esto también sería importante, por eso también se están haciendo, se están evolucionando las técnicas agrícolas y en este caso de los resultados que hemos obtenido en nuestro estudio,
este tema del agua se podría paliar pues con técnicas agrícolas más eficaces que utilizaran menos agua consiguiendo la misma eficiencia, que esto también a nivel de la agricultura se está viendo nuevas técnicas para reducir este impacto ambiental. Muy bien. Lucía nos comenta una curiosidad, si quieres o puedes contestarla. ¿Qué alimentos contribuyen más a la eutrofización de las aguas? ¿Qué alimentos? Vale. ¿Cuáles contribuyen más? Es que aquí en el estudio que hemos visto de la eutrofización de las aguas, los resultados que obtuvimos fueron que en todos los parámetros, tanto en la eutrofización como en el uso de la energía, la tierra, el CO2 y la acidificación, los que más contribuían eran la carne y sus productos derivados. O sea, en todos los resultados nos dio esto. Y hablando de carne, Pepe nos comenta si se ha diferenciado entre ganadería extensiva y la intensiva. Vale, no, esto no lo hemos tocado en estos estudios, pero sería muy interesante tenerlo en cuenta para Tal vez próximas. las bases de datos no lo indican tampoco. No, aquí solo se centran en cómo impacta el porcentaje de impacto de la agricultura, pero no nos dice el tipo de agricultura ni de ganadería que Porque las emplean. bases de datos que tú has utilizado eran las de Lancet, no recuerdo el año. Sí, Sí, está la referencia, sí. si lo queréis ver también, lo tenemos la referencia. El No hace año, si falta. no me equivoco, creo que era el 2016, si no me equivoco. 16, ¿verdad? Vale. Sé que hay unas bases de datos a nivel europeo que se están trabajando, pero si mal no recuerdo, el grupo de trabajo todavía no se había constituido. En diciembre pasado se tenía que constituir y luego empezar. Y hay para 3 o 4 años de Porque trabajo. este tema se está ahora poniendo cada vez más en boga, es cada vez más importante, pero aún no hay unas bases de datos consensuadas. O sea, hay diferentes bases de datos que todas son válidas, pero están trabajando para tener una base de datos común y que sea la más fiable y la más reciente. Claro, la que has empleado tú es la más reciente hasta ahora, claro. Mm. Muy bien. Pues de momento no tengo más preguntas. Vamos a ver. No veo otras más. Nos has presentado también una relación entre una enfermedad concreta, el caso del síndrome metabólico, Mm. y que tiene una relación directa sí, Con las con la emisiones mala de sostenibilidad ambiental, CO2. ¿no? Con el empeoramiento de la sostenibilidad ambiental. Em, ¿Tú crees que esto podría extrapolarse a otras enfermedades? No sé. ¿Y por Mm. qué se puede producir eso? Bueno, en el caso de lo que hemos visto con los criterios del síndrome metabólico, lo que más, aparte de la severidad del síndrome metabólico en general, lo que más se relacionaba era la glucemia elevada. Entonces, igual esto podría extrapolarse para en un futuro ver cómo la diabetes está relacionada con las emisiones de CO2, por ejemplo, y también la enfermedad cardiovascular, que bueno, ya lo hemos visto en nuestros participantes del Predimed Plus, pero sí, sería muy interesante ver nuevas enfermedades y ver si hay algunas que tienen un mayor impacto sobre el medio ambiente debido a la Y, dieta también. y la razón de por qué tenemos esa relación directa entre enfermedad y mala sostenibilidad ambiental o empeoramiento de los parámetros de sostenibilidad ambiental, ¿por qué a qué le puede deberse? Bueno, nosotros la variable que hemos visto es que la dieta afecta mucho, entonces los participantes que se adherían más a la dieta mediterránea reducían tanto el impacto ambiental con los diferentes parámetros que hemos visto y también mejoraban sus parámetros de salud. Entonces, tener en cuenta la dieta sería un punto O sea, importante. por tanto puesto que la enfermedad contribuye a empeorar la salud del planeta, en cierta medida, a ver, tampoco hay que seamos exagerados, pero lo bueno sería, por tanto, prevenir la salud, pues prevenir la falta de enfermedad, o sea, optimizar el estado de salud contribuiría a optimizar, lógicamente, la salud del planeta.
Exacto, este doble beneficio del que Exacto. se intenta conseguir, Por sí. tanto, todos los que apostamos desde esta vocalía, que apostamos por la prevención más que por el tratamiento viene después. Pues claro, la prevención es doble, será doble para ti Exacto. y para lo que te acompaña. Y para el medio ambiente también. Para el medio ambiente. Claro, claro, lógicamente. Muy bien, a ver si tenemos algo más. Bueno, bueno, entonces no lo pensamos. Eh, ¿Es mejor, tú crees, los productos de proximidad, vegetales y animales, o realmente solo los vegetales, aunque vengan de otros lugares, de otros continentes, por ejemplo? Esto, Eso ¿Qué es una opinas? buena pregunta, porque por eso os he querido mostrar los ejemplos de los diferentes tipos de alimentos, porque hasta ahora lo que se ha visto es que las etapas iniciales de la producción son las que impactan más sobre el medio ambiente. Entonces, antes que de dónde viene un alimento, es muy importante ver qué tipo de alimento es. O sea, como hemos visto, los productos pues, de origen animal son los que tienen mayor impacto a nivel de su producción. Entonces, serían estos los que tendríamos que centrarnos primero en reducir. No quiero decir que no sea importante consumir local para promover la economía local, porque los productos locales y de temporada, pues a nivel nutricional y a nivel también palatable, son mejores. Pero a nivel del impacto ambiental, hasta ahora sería mejor centrarnos en el tipo de alimento y principalmente en reducir los productos de origen animal. No, esto es interesante porque, claro, primero es ver qué tipo de alimentación no nos pasamos. Evidentemente, la dieta mediterránea tiene un gran componente vegetal, esto es innegable, Sí, y por tanto, de ahí tiene sus efectos positivos. Los alimentos de origen animal no son negativos, pero tienen que comerse en su justa medida. Es decir, por tanto, exacto. que lo que nos recomienda la OMS y nos recomienda la pirámide de la dieta mediterránea es lo que realmente necesita el planeta, ¿verdad? Exacto. Sí. Hombre, una cuestión que también me supongo que la están estudiando o la vas a presentar o la vas a estudiar próximamente es también lo que te planteaba la pregunta, es no solo qué tipo de dieta, sino de dónde viene esa dieta. Quiero decir, ¿De si dónde son viene esa alimentos, dieta? Sí. no tanto por el coste de producción, pero sí por el coste de transporte, por ejemplo, y evidentemente hoy en día es más económico traerte naranjas de Sudáfrica que comprar las de Valencia, pongo por caso, ¿no? Pero, y además, incluso hasta fuera de temporada. Pero claro, todo el tema del transporte, consumo energético, producción de gases, etcétera, pues es un tema que de alguna forma va ligada a lo que tú planteas, la sostenibilidad alimentaria y también la sostenibilidad ambiental, ¿no? ¿O qué opinas? Claro, sí, el tema del transporte es un tema que es muy interesante, aún no lo hemos tocado, pero sería un tema muy interesante para ver cómo cambia este impacto ambiental dependiendo de dónde venga el alimento. Pero hasta ahora lo que se ve es que que el proceso de la primera etapa de producción es la más importante y el transporte luego vendría en segundo lugar. Muy bien, estupendo. Perfecto. ¿Alguna preguntita más por ahí? Veo que no me llegan. Gente muy amable. Esther nos dice que gracias y suerte con tus investigaciones. Y Lucía también nos da las gracias, etcétera, etcétera. Ah, mira, Y Aquilino ahora se ha podido Aquilino, conectar. hombre, Aquilino. Pues nada, Aquilino, para ti la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Pedir disculpas porque problemas técnicos pues me han impedido poderme conectar. Los antivirus a veces tienen la piel muy fina y no dejan poder conectar a otros asuntos. Bueno, me ha encantado desde que me he podido unir, Silvia, me ha encantado tu exposición, tu magnífica exposición, por lo que te doy las gracias. Me quedo con la idea clara, clarísima, ¿no?, de unir la dieta mediterránea a la sostenibilidad alimentaria y a la sostenibilidad ambiental. Si es que es nuestra dieta, es que es lo mejor que tenemos, patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, darte las gracias, Silvia. Bueno, pues es la primera vez que vienes a algún evento de la vocalía, pero algo me dice que no va a ser la última. Algo me dice que no va a ser la última. Así que, fenómeno. Quería dar las gracias, como siempre, al profesor Josep Tur, no solamente por la organización de este webinar, sino por todo su trabajo impagable que hace para la Vocalía Nacional de Alimentación. Quería dar las gracias
a los técnicos del Consejo, especialmente a Antonio Vázquez, el informático, que me ha ayudado a solventar este problema informático. Y sobre todo, daros las gracias a vosotros, que en un número realmente considerable, pues habéis estado en esta hora un poco intempestiva visualizando este webinar. Deciros, como siempre, que este webinar ha quedado grabado y que próximamente estará colgado en nuestro canal de YouTube de farmacéuticos. Así que si Silvia y Pep y Silvia no tienen nada más que decir, pues finalizamos este webinar y hasta el siguiente. Muchísimas gracias. Yo solo añadir que hay una pregunta de Claudia que ha llegado un poquito tarde, pero que Silvia le va a contestar directamente, no hay problema, por correo electrónico. Vale. Muy bien, oye, gracias a todos, gracias Aquilino, gracias Silvia y gracias Consejo. Gracias a todos por asistir. Un abrazo.